Muy bien, buenos días. No sé si recordáis que a principios de mayo tuve la última predicación y os decía que era la primera de una miniserie, muy miniserie que iba a durar 2 predicaciones. Aquella era la primera y esta es la segunda. No pretendo que os recordéis, que os acordéis de todo lo que dije hace casi 2 meses. Eso es difícil. Pero bueno, está grabada. Tenemos, como sabéis, el canal de YouTube y ahí se cuelgan todas las predicaciones. Y bueno, quizás está bien echar mano del vídeo a lo largo de la semana para poder tener una visión completa de lo que voy a comentar hoy. Pero sí que me gustaría recordar 3 pilares básicos que mencionamos en aquella primera predicación, hablando de cómo permanecemos en Dios. No sé si recordáis un poco el título que iba por ahí, permanecer en Dios y cómo permanecemos en Dios. Y mencionábamos, como digo, 3 pilares básicos. Permanecemos en fidelidad al testimonio de la palabra de Dios y en el amor de Jesús. Permanecemos siendo guiados, orientados, transformados por el Espíritu Santo y permanecemos hasta el final, como parte de la esperanza cristiana, ¿no? Y comentaba que para llevar esto a la práctica se necesita el concepto de discipulado, se necesita ser discípulo. Llevamos todo este marco teórico, por decirlo de alguna forma, a la práctica, a nuestra vida cristiana práctica, por medio del discipulado. El problema que tenemos de entrada con el discipulado es que quizás es uno de los temas, digo quizás, a lo mejor no estáis de acuerdo, pero quizás es uno de los temas en los que los cristianos resultamos ser más superficiales a la hora de hablar, cuando hablamos del discipulado. Lo convertimos en un cajón de desastre y vamos metiendo ahí un poco de todo, ¿no? Incluso cosas que no tienen que ver directamente con el discipulado. Y creo que esto en parte es un poco por la mala comprensión que hay en nuestro contexto social, cultural, general, de lo que es un discípulo, incluso para nosotros, incluso para una iglesia. Cuando nos sacan un poco de nuestro escenario habitual, nos cuesta entender qué es un discípulo, ¿no? Pensamos o lo relacionamos con gente que va vestida un poco rara, ¿no? De naranja, de blanco, de marrón, unos llevan el pelo largo, otros la cabeza cubierta, y dicen que siguen a alguien, a un líder, a alguien que está por encima de ellos y que tiene cierta autoridad sobre ellos, ¿no? Pero es que aparte de ser algo extraño, el discipulado es algo que está mal visto. El discipulado es algo, podríamos decir, incluso menospreciable en nuestro contexto, ¿no? En nuestro escenario general, porque se relaciona con el hecho de que te falta algo. Se relaciona con el hecho de que no tienes personalidad propia, no tienes carácter propio, dependes completamente de otro para ser persona, de lo que diga otro o de lo que te enseñe alguien más. Y como digo eso en el contexto como el nuestro, en un contexto en el que el individualismo libre pensador gobierna nuestras vidas, pues sabe a poco, ¿no? Presentarse como dependiente de algo más o de alguien más sabe a poco. Este es el planteamiento que han hecho algunos de los pensadores o filósofos contemporáneos de nuestro contexto. Y por poneros un ejemplo, una filósofa que está muy de moda en nuestro contexto actual en España y en concreto ha tenido mucha repercusión en Cataluña, Marina Garcés, defensora de la elevación del pensamiento independiente por encima de todo lo demás. Garcés rechaza la idea de ser discípulos, dice, como algo que perjudica el pensamiento crítico. Si eres discípulo de algo, no puedes pensar críticamente, no puedes analizar de una forma crítica la información que te llega, la realidad. Así que estás un escalón por debajo. En una entrevista que le hicieron hace unos años, parafraseo, decía: ahora estamos muchas personas que aportamos partes a un trabajo de todos, refiriéndose a lo que cada persona desde su ámbito puede aportar, desde su pensamiento, desde su capacidad de razonamiento. Y luego decía: por primera vez nos leemos los unos a los otros y no somos solamente discípulos. Ahí está el matiz peyorativo, la nota negativa, ¿no? Ser discípulo sabe a poco, es lo que os comento. Ser discípulo es insuficiente hoy en día, no puedes aportar como aporta el resto de la sociedad. El problema de este pensamiento es, claro, si esto es así, entonces ¿quién quiere ser discípulo de alguien?
¿Quién quiere ser llamado discípulo, ¿no? Si sabe a poco, si es algo que está mal visto, si es algo menospreciable, ¿quién quiere ser discípulo? Y en concreto nos preguntamos, ¿es que acaso los que nos identificamos como discípulos, y en concreto discípulos de Jesús, discípulos cristianos, ¿es que acaso somos unos débiles mentales? ¿Es que hemos apagado nuestro cerebro? ¿No tenemos personalidad? ¿No tenemos carácter propio? ¿Necesitamos simplemente que una persona, Jesús, o que un libro, la Biblia, nos diga todo lo que tenemos que hacer para vivir correctamente en nuestro contexto? ¿No somos capaces de sacarlo por nosotros mismos? Mirad lo que decía otro pensador, podríamos llamarlo de alguna forma indirecta, otro filósofo, hace miles de años, en un libro que escribió que se llama Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo hay debajo del sol. Si seguimos este argumento, entonces podemos descartar el razonamiento de pensadores como el ejemplo que os citaba, Marina Garcés, porque al final, siendo honestos, todos somos discípulos de algo o de alguien. Cada persona sigue algo o alguien, una serie de ideas, una serie de referentes, una serie de influencias, y en cierto sentido vive su discipulado de alguna forma. Así que si todas las ideas se han dicho ya, si no hay nada nuevo que se pueda decir, entonces lo único que hacemos es expresar lo mismo, pero buscando la originalidad, ¿no? Expresar que el sol está en el cielo, pero pintándolo de alguna forma que nos permita vender libros o hacer películas o llamar la atención, ¿no? Expresamos lo mismo, pero buscando originalidad. ¿Y qué mejor forma de expresar lo mismo, qué mejor forma de ser originales? Contando con una guía para esto, contando con algo que nos marca una referencia, con algo que nos guía. Y no solamente una guía, sino qué mejor forma de hacerlo que contando con lo que es verdadero en sí mismo, con lo que es la verdad. Dice Jesús en el Evangelio, yo soy la verdad, el camino y la vida. La palabra de Dios es la verdad que el Señor revela, es la verdad que el Señor nos da a conocer acerca de Él. Así que contamos con una guía para ser originales. No necesitamos reinventar nada, no necesitamos reinterpretar nada que se haya dicho, pero sí que contamos con una guía desde la que podemos expresar esas cosas que ya se han dicho antes. No hay nada nuevo, pero hacerlo con fidelidad, hacerlo desde una base. El problema es que si todos somos discípulos, si me compráis el argumento, entonces tenemos que definir qué es un discípulo. Si todos participamos de algo, si todos seguimos algo, hay que definir qué es un discípulo exactamente. En parte es sencillo, ¿no? Podemos ser simples. Un discípulo es un aprendiz, un alumno permanente, ¿no? Esta filósofa, Garcés, ha bebido de otros filósofos, Foucault, etc., ¿no? Se ha influenciado con las ideas de otros pensadores que han habido antes de ella. Aprendes un oficio y en todas las carreras, estoy seguro, o estudios o lo que sea, hay un profesor que te marca de alguna forma en particular, que luego estás desarrollando tu oficio o lo que sea y te viene a la mente lo que aquel profesor me enseñó aquel día en el taller o en la clase o lo que sea, ¿no? Te marca de alguna forma. ¿Y los cristianos qué? ¿De quién somos discípulos los cristianos? Es tan sencillo como dice nuestro nombre, cristiano. ¿A quién seguimos? ¿A Agustín? ¿A Calvino? ¿A Lutero? ¿A Tim Keller? ¿Qué teólogo de moda nos gusta? ¿Qué libros de teología compramos y cómo se forman nuestras ideas, ¿no? Hay un autor llamado Bill Hull que él ha cogido el concepto de cristiano y de discípulo y ha intentado dar una definición para cada uno por separado, ¿no? Dice, cristiano es un estado. Ser cristiano es un estado. Tú eres cristiano, estás siendo constantemente cristiano, igual que pues, eres un ser humano, hombre o mujer, etcétera, ¿no? Así que aquí vemos la primera pata de cómo podemos definir lo que es un discípulo, y es la cuestión de la identidad. Ser discípulo es
identificarse, asociarse a algo en concreto. Y luego Hull dice que el discípulo es, como os comentaba, es un alumno, es alguien que actúa, pero actúa obedeciendo. Y aquí tenemos la segunda pata. La primera es identidad y la segunda pata en la que vamos a desarrollar toda esta reflexión sobre lo que es un discípulo es acción, identidad y acción. Yo personalmente combino estos dos conceptos que aporta este autor para dar una propuesta, no la tenéis que comprar, no tiene que pareceros bien, es una propuesta de definición de lo que es un discípulo cristiano. He intentado ser lo más breve posible. Un discípulo cristiano es alguien que está en Jesús y que sigue a Jesús. Alguien que está en Jesús, identidad, se asocia con Él, se identifica con Jesús, es un estado permanente y sigue a Jesús, ¿no? El seguir, el caminar como forma de acción. Eso impregna toda tu vida, toda tu actividad. Pero todavía hay una definición más precisa, más exacta de lo que significa ser un discípulo cristiano y la da el propio Señor Jesús en el Evangelio. Juan 10, 27. Muchas gracias. Dice el Señor, mis ovejas, es decir, identidad, quienes están en Jesús, quienes se identifican con Jesús, quienes le pertenecen, mis ovejas, oyen mi voz, acción, oír, pero relacionado con la obediencia. Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ración doble de acción, modo de vida, obediencia, identidad y acción. Quedaos con esta dualidad, con estas dos patas, porque van a marcar el mensaje de esta mañana. Así que si la Iglesia somos el conjunto de los discípulos de Cristo, ¿no? ¿Estáis de acuerdo también con esto? Si la Iglesia somos el conjunto de los que hemos creído y nos hemos identificado con Jesús y además le seguimos en nuestra vida, ¿una Iglesia tiene que ser discípula, sí o no? ¿Tiene opción la Iglesia aquí? ¿Puede haber algo como una Iglesia que no sea discípula? Os comparto preguntas en voz alta que me he ido haciendo a medida que preparaba este mensaje. En realidad una Iglesia tiene que poder aplicar a su forma de vivir las bendiciones que recibe de su unión con Jesús. La Iglesia, una de las doctrinas fundamentales del cristianismo es que somos unidos a Cristo y de esta unión se desprenden una serie de bendiciones que como Iglesia tenemos que ser capaces de vivirlas en nuestro día a día, en nuestro caminar diario, en nuestro estilo de vida. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, identidad, somos hijos amados. Y andad en amor, acción, obediencia, estilo de vida, etc. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, dice el texto de Efesios 5, los 2 primeros versículos. Problema. Ya veis que me gusta plantear problema, respuesta, ¿no? Un poco molesto, ¿no? Al final cansa. Me lo podéis decir. Cuando uno observa el panorama general de la Iglesia en nuestro contexto, pueden surgir dudas, ¿no? Pueden surgir dudas de si esto está siendo así. Esto en la teoría muy bien, pero ¿y en la práctica? Ostras, no me acaba de cuadrar, ¿no? ¿Cómo está funcionando esto? ¿Está funcionando? Y ahí repito la pregunta que os hacía antes. ¿La Iglesia puede no ser discípula? ¿Y una Iglesia que no es discípula sigue siendo Iglesia? Y este es el primer punto del mensaje de esta mañana. Vamos a intentar proponer una definición de lo que no es una Iglesia discípula. Y lo hago, me gustaría remarcarlo desde todo el amor, sin ánimo de ser juez de nadie, no, para nada. Es una reflexión que creo que nos tenemos que plantear. Lo hago con todo el amor y con todo el dolor también, porque toda la Iglesia está llamada a seguir a Cristo, ¿no? De una forma específica. Cito otra vez al autor que os comentaba antes, Bill Hull. Él dice que esto no existe. Ya está, os planteo la respuesta de entrada. Él dice que esto no puede ocurrir. No puede haber un cristiano que no sea discípulo, identidad y acción, esas dos patas, y no puede haber tampoco una Iglesia que no sea discípula. Así que, en resumen, una Iglesia que no es discípula
vuelvo a repetir, sin ningún aspecto de juicio en mis palabras, con todo el amor y con todo el dolor que pueda sentir por esta realidad. Una iglesia que no es discípula no podemos considerarla en realidad una iglesia. Puede ser una asociación, puede ser una reunión, una comunidad, un colectivo que se reúne para celebrar un rito religioso o para cualquier otra actividad. Pero no está funcionando el diseño original. Mirad lo que dice Jesús en Mateo 16, 18. Dice, ni siquiera las puertas del Hades, el mismo rostro de la muerte, la presencia del mal, el infierno, ni siquiera eso permanece contra su iglesia. Así que estas palabras, la severidad de estas palabras nos hace pensar que realmente la iglesia tiene que tener un aspecto y una dimensión mucho más profundos de lo que a menudo escuchamos en nuestro contexto. Si es algo que va a permanecer contra las puertas del Hades, tiene que tener una dependencia del Señor que ha vencido a la muerte completa y tiene que poder vivir así. Claro, el problema y la pregunta que me surgía es cómo entonces, si tomamos este versículo, cómo entonces es que hay lugares en los que llega un grupo de personas, una turba, con palos y con antorchas, a un local de una iglesia y le prenden fuego y sacan a la gente de allí, los apalizan en la puerta y algunos los matan, etc. ¿Y cómo es que en esos lugares la iglesia está creciendo? Mientras que en nuestra Europa tranquila, acomodada, cristianizada, tradicional, la iglesia, y por iglesia aquí me refiero a las instituciones tradicionales, iglesias protestantes vinculadas a los estados, la Iglesia Evangélica de Alemania, la luterana de Finlandia, la luterana de Dinamarca, iglesias que se han vinculado con el Estado, con la estructura de gobierno. La Iglesia Católica Romana, ¿cómo es que aquí van a menos? Teniendo todas las circunstancias a nuestro favor, ¿cómo es que aquí cada vez se van haciendo más pequeñas, espacios más fríos, más muertos? ¿Os acordáis que en la predicación de mayo, en la última, decíamos, no se puede permanecer en Dios sin fe? Algo muy lógico, ¿no? Pero ahora podemos añadir también una dimensión más, y es que es imposible ser discípulos sin vivir nuestra fe, sin aplicarla y sin hacerlo tal y como nos enseña Dios en su palabra. Otro versículo también en el Evangelio, otras palabras de Jesús que nos recuerdan qué significa ser discípulo. Y aquí es uno de los versículos probablemente más controvertidos de Jesús. Es uno de esos versículos que cada vez que lo leo no puedo evitar sentirme un poco incómodo. Y pienso que puede ser algo compartido por muchas personas, por conversaciones que he tenido. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15, 14. ¿Cómo? ¿Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando? Este versículo apareció en nuestra boda. En algún momento, no me preguntéis cuándo, está Diana en la guardería, pero estábamos casándonos y apareció, no me acuerdo dónde, pero apareció. Y llega un amigo mío de la universidad, no es creyente, mantenemos la amistad, y estaba consternado por el versículo. Y se me pone a hacer preguntas del versículo, ahí en mi boda, un ambiente de fiesta, y se me pone a preguntar del versículo. Y me decía que no entendía ese concepto de amistad, que no lo entendía ni podía compartirlo, porque uno al final, cuando se echa un amigo, cuando trabaja una relación de amistad, etc., al final no espera, no lo hace esperando que la otra persona va a hacer siempre lo que ella quiera y siempre le va a dar la razón en todo, ¿no? Y me decía, hombre, mi amigo, tú no me das la razón en todo, y yo a ti tampoco, y somos amigos. La cuestión aquí es que Jesús no está interesado en tu amistad. No está interesado en tu amistad tal y como nosotros entendemos hoy la amistad. El término que se traduce en nuestras Biblias como amigos, en griego es philoi, que viene de fileo, es un verbo que se utiliza para amar, ¿no? Está agapao, que es el más común, pero también está fileo. Así que quizás una traducción más adecuada podría ser vosotros sois mis amados. Es un grado de relación mucho más profundo, es un grado de intimidad mucho más complejo de lo que estamos acostumbrados a nuestras relaciones de amistad en nuestro contexto. En resumen, Jesús quiere la mejor versión de ti para Él. No quiere simplemente un amiguete con el que irse a pasear.
Jesús quiere la mejor versión de ti y de mí. Quiere nuestra mejor versión. Y eso solamente podemos dárselo, solamente podemos corresponderle en ese deseo como discípulos que aman a Dios por encima de todas las cosas, como discípulos que tienen a Dios en el centro de sus vidas y que aman también a su prójimo con el amor de Jesús. Solamente podemos ofrecérselo como personas que no solamente han hecho una declaración de fe en algún momento en su vida, no solamente han creído con fe, primera pata, no solamente se han identificado, sino que también crecen, maduran progresivamente a lo largo de su vida en el Evangelio, a medida que ponen en práctica las bendiciones del Evangelio. Así que, sin obedecer este mandamiento, no es algo tan simple como decir, mira, Jesús no es mi amigo, ¿no? Las pegatinas estas de los coches mienten, ¿no? Estas pegatinas de Jesús es tu amigo y te ama. Mentira. No podemos ser sus discípulos, no podemos seguirle. Y por lo tanto no podemos ser tampoco una iglesia discípula. Quizás el marco teórico hasta aquí te convence más o menos, te queda más o menos claro, pero quizás la pregunta que tienes en mente es, bueno, ¿y qué hace una iglesia que no es discípula? ¿Cómo puedo yo darme cuenta de eso, no? ¿Cómo puedo identificarlo? ¿Cómo vive una iglesia que no es discípula? Pues mirad, una iglesia que no es discípula, una iglesia que es una institución, también abre sus puertas los domingos, también canta, también tiene una predicación y una reflexión, tiene los elementos centrales de un culto. Una iglesia que no es discípula también tiene pastores que se preocupan por la salud de sus miembros, que les visitan en el hospital, también reparte comida entre los más necesitados y organiza exposiciones maravillosas sobre la Reforma protestante o sobre cualquier otro tema por tal de dar testimonio a la ciudad. Ostras, entonces, ¿qué problema hay? Si eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué no es discípula esa iglesia? Dejadme sugeriros, el problema está en una cuestión de desequilibrio. Venimos todo el rato hablando de dos patas, identidad y acción. El discípulo se identifica con su Señor. El discípulo le dice a su Señor, tú eres mi Señor, mi vida está en ti. Y el discípulo también lleva las consecuencias de esa decisión a su vida, de una forma práctica, etc. Así que el problema de la iglesia que no es discípula es que normalmente sobredimensiona una de estas dos patas. Y normalmente, por la experiencia general, al menos en nuestro contexto, acostumbra a ser la pata de la acción. Normalmente se fortalece mucho la pata de la acción y la cuestión de la identidad, en medio de tantos discursos, en medio de tanta información como nos llega hoy en día, pues ostras, cada vez se va diluyendo más, cada vez se va solapando con otras cosas que realmente no tienen que ver con Jesús, no tienen que ver con una identidad cristiana. Estoy hablando en términos generales. Así que una iglesia que no es discípula o bien ve la fe en Jesús, el compromiso con el Evangelio, o bien lo ve como una simple declaración, una oración hecha, un sí creo en algún momento en tu vida, un registro más en el libro de membresía, alguien que viene cada domingo y que dona regularmente, religiosamente podríamos decir, más adecuadamente, y ya está. No se conoce más, no se trabaja más el corazón, no se observa más seguimiento. Ser cristiano no le implica más a esa persona, ¿no? O bien la iglesia no discípula entiende que seguir a Cristo es como una cuestión sobre todo de hacer, de activismo. Es una cuestión de activismo. Hoy está muy a la mano el tema del activismo, ¿no? Hay activismo político, activismo cultural, hay activismos de cada sector de la sociedad. También puede haber activismo de Jesús, ¿no? Activismo cristiano. Bueno, al final cada uno lo toma como quiere, ¿no? Jesús fue el primer comunista de la historia. Jesús fue el que nos llamó a la lucha armada para liberar a los pueblos, etcétera, ¿no? El problema de sobredimensionar una de esas patas, pues es que al final hay una cojera, ¿no? ¿Y esto cómo lo vemos? Lo vemos en lo que os comentaba antes, ¿no? Iglesias institucionales en nuestro contexto
cada vez más frías, cada vez más vacías, cada vez más pequeñas, cada vez más muertas. No es la Iglesia que permanece ante las puertas del Hades. Os leo un ejemplo. El ejemplo que leo lo dice el Señor a una iglesia, y una iglesia primitiva. No habían 21 siglos de teología ni de discusiones teológicas, sino que era una iglesia del momento. Le dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, acción e identidad. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué tremendo, ¿verdad? Me emociona leer este pasaje cada vez porque pienso en una iglesia establecida en una ciudad que va desapareciendo, que va siendo engullida por sus circunstancias y por esa falsa idea de ser rico en lo que uno tiene, pero ser realmente pobre. Qué terrible, qué terrible. Una imagen más sobre lo que hace una iglesia que no es discípula. ¿Sabéis estas muñecas de la matrioska? ¿Sí? ¿No? Que es así y van saliendo muñecas pequeñas. Podríamos decir que una iglesia que no es discípula es eso. Empieza siendo una institución enorme, no te cabe ni en el salón de casa, no sabes dónde ponerlo, y empiezas ahí a destapar capas y capas y se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño hasta que desaparece. El proceso del discipulado es a la inversa. Esta idea no es mía, se la debo a un amigo que me la comentó hace tiempo. El proceso del discipulado empieza con una figurita pequeña, una iglesia pequeña, podríamos decir insignificante incluso para su contexto, nadie la toma en serio, pero identidad y acción. Va creciendo porque el liderazgo, la membresía de esa iglesia pequeñita tiene muy claro en su mente esas dos patas, identidad y acción. Y tiene tan claro eso que es un testigo que le quiere pasar a la generación que viene después. De manera que la iglesia va creciendo como una comunidad de discípulos. Y este es el segundo punto del mensaje de esta mañana, lo que sí que es en realidad una iglesia discípula. Siendo sencillos, una iglesia discípula es el cuerpo, es la comunidad, la congregación de los discípulos cristianos que mantienen un equilibrio bíblico entre su crecimiento en Jesús, identidad, y entre su servicio al Señor, junto a otros discípulos, acción. Y me baso en el texto de Hechos 2:42, una de las pocas descripciones que se nos da de cómo era la iglesia en el contexto inmediato después de Jesús. No tenemos mucha información, pero tenemos algunas pinceladas, y ahí nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es enseñanza de la palabra guiada por el Espíritu Santo. Al final, identidad, lo que estamos haciendo ahora es identidad, reafirmar nuestra identidad. En la comunión unos con otros, comunión es acción, ¿no? Cuando nos vamos de excursión, el campamento que se está organizando, cuando quedamos para comer, ahí tenemos la parte de la acción. Y luego vienen los sacramentos, los símbolos, en el partimiento del pan y también en las oraciones. Así que, en primer lugar, tomo la primera referencia que nos da ese pasaje. Una iglesia que sí es discípula, en primer lugar, vive asegurándose de obedecer el testimonio de la palabra de Dios. Reconoce la importancia de la palabra de Dios y vive asegurándose que está obedeciendo el testimonio de la palabra. Y para obedecerlo, aquí no se pide la fe del carbonero. Esto no es acepta lo que te parece inaceptable. No, para obedecer esa fe, ese testimonio de la palabra del Señor, tiene que tener sentido en la persona. Tiene que ser algo que la persona entienda, que comprenda, que tenga sentido en su vida de una forma personal. Por eso tenemos un ministerio aquí en la iglesia de discipulados,
devocionales, lecciones evangelísticas, que comienza con los más jovencitos de nuestra iglesia, con los adolescentes y los más pequeños. Y se basa en el propósito de transmitirles lo que significa el Evangelio y que lo que la Biblia enseña acerca de Jesús y de cómo seguirle. Así que aprovecho brevemente este espacio para meter aquí una cuña y animar a los chicos más jovencitos de nuestra iglesia que todavía no están participando de este programa a que lo piensen. Ahora viene el verano, tenemos tiempo para pensar cuando estamos ahí en la playa, en la piscinita. Así que, chicos y chicas, considerad cómo podéis recibir este ministerio, lo que os ofrece este ministerio, por tal de conocer más a fondo el Evangelio y Jesús. Os animo a que si tenéis alguna pregunta habléis con la responsable del ministerio, que es Rebeca. Pero no solo los más jovencitos, todos. Aquí todos estamos llamados a crecer y a madurar en nuestra fe en Jesús constantemente. Porque, mira, sabéis, en el cristianismo nunca se llega al estado en el que digas, ya está, he llegado a donde tenía que llegar, ¿no? Y encima puedes justificarlo con el versículo este de Pablo, he corrido la carrera. No, no sirve para eso, no sirve para ese contexto. No. Con Jesús en nuestra vida aquí nunca va a llegar ese momento en el que digamos, Señor, soy perfecto ante ti. Ojalá, pero la realidad es que no. La realidad es que somos débiles, somos torpes y nos descarriamos. Y el discipulado es una herramienta, es la herramienta que el Señor le da a su iglesia, que el Señor pone a disposición de su iglesia, precisamente para formar, para desarrollar este proceso de madurez, identidad y acción. Así que también nos animo a todos como iglesia a considerar, a pensar de qué forma puedo ser yo discipulado en este momento de mi vida, con los años que tenga, con las ocupaciones que tenga, en este contexto específico de mi vida. Y también a compartir esas inquietudes que te puedan surgir de pensar esto con el liderazgo de la iglesia. En segundo lugar, decía el texto que perseveraban en la comunión unos con otros. Acción. Una iglesia que sí es discípula encuentra la forma de aplicar toda esta enseñanza y toda esta formación bíblica que recibe. Encuentra la forma, como os decía antes, de poner en práctica las bendiciones que ha recibido de ser unida a Cristo. Obedecer la palabra de Dios no es algo abstracto. No podemos decir, mira, es que no sé cómo llevarlo a cabo, es que no sé cómo obedecerla. No. Es creerla y vivirla. Es creerla y vivirla. Así que parte del proceso por el que maduramos también en nuestra fe en Jesús implica reconocer los dones que el Espíritu Santo nos da a cada uno. Porque el Espíritu hace muy bien su trabajo, no se olvida de nadie. A todos dio, a todos repartió y lo sigue haciendo. Y dice la palabra, dice la Biblia, que tenemos la obligación, no es una opción, dice que tenemos la obligación, el deber de poner todos estos dones a disposición de la Iglesia para su bienestar, para su edificación, para su crecimiento. Primera de Corintios 14, 12. El resultado de todo esto, el resultado de obedecer en este proceso, reconocer el don que uno tiene, ponerlo a disposición de la Iglesia, de aquí sale la comunión, algo tan precioso como el hecho de poder entrar un domingo a este local y darnos un abrazo y preguntarnos, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo eso? De acompañarnos también en las circunstancias más dolorosas, de llegar a compartir las cargas. Mira que cuesta encontrar a personas que a veces ni siquiera en nuestras propias familias encontramos a personas con las que poder compartir nuestras cargas, ¿no? Pero el resultado de todo este proceso es una comunidad de discípulos que comparten su carga mientras siguen al Señor. Así que es muy interesante también en este ministerio de discipulados que haya una sección de prácticas. Me hizo gracia al principio porque me recordaba a cuando uno está haciendo sus estudios y lo mandan a la panadería de la esquina allí a hacer sus prácticas, ¿no? Es muy interesante que esté este espacio y también nos animo ahora a todos como iglesia a acompañar a los chicos y chicas más jovencitos que están haciendo este proceso de discipulados y que están haciendo esas prácticas en algunos ministerios para reconocer qué dones reciben del Señor y cómo ponerlos en práctica
Os animo a que les acompañéis, a que les facilitéis las cosas, a que lo hagamos juntos. Lo importante de lo que hacemos, sí, es hacerlo, pero no es simplemente el hecho de hacerlo en sí, no es el acto lo que nos va a dar el valor de discípulos, sino la correspondencia que hay entre nuestra fe y nuestra consecuencia, la forma en la que eso convive. Y de la Biblia aprendemos que Jesús, el Hijo de Dios, el que se ha encarnado, el que ha ido a la cruz a ocupar nuestro lugar, el que ha resucitado para vencer a la muerte y celebrar el tiempo que estamos teniendo en esta mañana, nos invita a seguirle, nos tiende la mano en el camino y nos invita a seguirle. Y nosotros respondemos ¿cómo? Aceptamos su llamado, creciendo en fe, identidad y sirviéndole también junto a otros discípulos, acción. Así que una iglesia que sí es discípula está formada por un cuerpo de cristianos que entienden el discipulado de esta forma. Y quería poneros un ejemplo de una persona, una mujer que me tocó estudiar su caso en el seminario. Una teóloga dentro de la Academia de la Teología, de las más reconocidas en el siglo XX, de Alemania, Etta Linnemann. Ella creció siendo discípula, y aquí vuelvo a conectar la idea de que al final todos somos discípulos de algo. Si no eres discípulo de Jesús, lo estarás siendo de otra cosa. Ella creció siendo discípula de uno de los teólogos más famosos del siglo XX, Rudolf Bultmann. El problema de Rudolf Bultmann era que él era el ideólogo de la mitología del Nuevo Testamento. ¿Esto qué significa? Pues él decía, mira, coges el Nuevo Testamento y todos los hechos históricos que se narran en él son mentira, son un mito. Está todo escrito para que la gente crea, pero eso no significa que Jesús nació virginalmente, no significa que Jesús murió en la cruz, no significa que resucitó, no, todo eso no ocurrió. Todo eso está escrito para que creas. Y ella crece siendo discípula durante mucho tiempo de este hombre. Así que crece bebiendo de todas estas ideas y dedica su vida a escribir libros sobre estas ideas y se hace un nombre de referencia en la teología académica del siglo XX. De manera que todo el mundo cuando lee un libro de Linnemann, ostras, esta mujer tiene peso, pero en este discurso. ¿Qué pasa? Un día va a una reunión de oración que habían organizado un grupo de alumnos suyos y se convierte. Se convierte. Se rompe el caparazón y esa mujer en ese momento descubre que todo aquello a lo que había dedicado su vida hasta ese momento era inútil, no tenía sentido. ¿Quién va a creer en Jesús diciéndole, mira, cree en Jesús, pero que sepas que el Nuevo Testamento no es verdad en realidad, pero cree, tú cree? Ella se da cuenta de que todo lo que había hecho en su vida no tenía sentido. Así que lo que hace es, cuidado, esta mujer se convirtió de mayor, lo que hace es romper con toda su vida anterior. Todos los libros que había escrito, toda su carrera profesional, imaginaoslo por un momento, a la basura. Ella lo coge todo y lo tira a la basura. Se retracta de todo. Se arma un escándalo en las universidades de teología, pero ¿cómo estás haciendo esto? Tal cual. Identidad, se identifica con su Señor. Se identifica con el Salvador, con el Eterno Santo. Y acción, con el paso de los años, ella empieza a escribir más libros, empieza a utilizar su don, su intelecto, para escribir libros refutando las teorías que había defendido a lo largo de su vida. De manera que hoy se pueden encontrar algunos de esos libros en inglés. Identidad y acción, con el paso de los años también. Viaja como misionera a Indonesia y allí participa en un programa de formación teológica de pastores indonesios para las iglesias de la zona que tenían necesidad. Identidad y acción. Nos queda claro el ejemplo. Ser discípulo es identificarnos con nuestro Señor, con el Santo Eterno, aquel que ha venido y se ha encarnado. Pero ser discípulos es llevar a la práctica las bendiciones a las que hemos sido llamados. Y me gustaría acabar con este tercer punto, que es un llamado. A medida que iba trabajando la reflexión en esta mañana, de alguna forma el Señor, no me gusta hablar de esta forma, pero el Señor me puso la carga por hacer un llamado, porque somos una iglesia discípula, creo que lo somos, pero siempre hay dificultades, ¿verdad? Siempre surgen dificultades. Mirad, ser una iglesia discípula nos requiere tener muy claro en todo momento cuáles son nuestras prioridades y nos requiere invertir todo lo que somos,
nuestras vidas, nuestros recursos, nuestro tiempo en base a esas prioridades. Prioridad e inversión de entender que lo mejor que podemos hacer, lo mejor que vamos a poder hacer, es no tener el mejor local de todas las iglesias de Cataluña. Ni el grupo de alabanza más espectacular, ni el pastor con más carisma, etc. Sino trabajar e invertir nuestro tiempo y nuestros recursos en personas, en vidas. Y aquí es donde el discipulado se hace menos abstracto. Aquí es donde lo podéis entender de la mejor manera posible. El discipulado tiene que ver con personas, tiene que ver con corazones, con vidas que necesitan a Cristo, que necesitan de Jesús no solamente una vez puntual en un momento de enfermedad o de crisis, sino que necesitan a Cristo a lo largo de su vida. Necesitamos creer en Cristo, pero necesitamos seguir creciendo en Jesús a lo largo de nuestra vida. Y este debe ser el propósito detrás de todo lo que hacemos como iglesia. Así que os hago el llamado, ¿vale? Lo he dividido por grupos de edad y he sido súper amable con los títulos de los grupos de edad. Espero que lo notéis. Y me gustaría empezar con los niños. Creo que están fuera. No estoy seguro. Pero me gustaría empezar con los niños. El Señor dice, dejad que los niños vengan a mí, ¿no? Niños y adolescentes, los más jovencitos de nuestra iglesia. Si os invitamos a hacer unas lecciones evangelísticas, unos devocionales, unos discipulados, no es porque queramos fastidiaros, no es porque queramos quitaros tiempo, es porque queremos compartir con vosotros lo más grande que tenemos en nuestra vida. A Cristo, a Jesús, con el deseo y la esperanza de que Él también llegue a ser el centro de vuestro corazón, de vuestra vida, y de que podáis entenderlo de esta forma. A los jóvenes, y esta es la categoría quizá más difícil, ¿no? ¿A quién metes y a quién dejas fuera? He puesto solamente una fecha por un grupo que se está formando en nuestra iglesia recientemente, a partir de los 22 años, así que ahí lo lanzo. A los jóvenes a partir de 22 años. Luego cada uno que se meta donde quiera. Muchos habéis nacido en la iglesia, hemos nacido, yo también he nacido en la iglesia, y habéis pasado por toda esta formación. Habéis hecho las lecciones, los devocionales, los discipulados, etc. Sería fácil pensar que ya está, he llegado a donde tenía que llegar, he hecho el recorrido, ¿no? Pero no habéis hecho nada más que empezar. Estáis comenzando. Es una bendición teneros, pero en realidad tenéis toda la vida por delante y tiene que ser así. Así que os animo a que sigáis pensando en la necesidad de continuar creciendo en el Señor, madurando en vuestra fe, al mismo tiempo que ya ponéis en práctica todo lo que habéis recibido para bendecir a vuestra iglesia. Jóvenes adultos, por poner una fecha, a partir de los 30. O podríamos decir matrimonios jóvenes con hijos, ¿no? Aquí me incluyo. Andamos súper ocupados con nuestros trabajos, con nuestros hijos, etc., ¿no? Cuidado, porque es fácil agotarnos, muy fácil agotarnos y cansarnos y quedarnos a medio camino, pero también es fácil descuidar el propósito de lo que hemos recibido. También vosotros habéis pasado por todo ese plan de discipulado y es muy fácil dejar de lado el propósito que hemos recibido. Ser discípulo es identificarse con Jesús en el compromiso con el Evangelio por medio del servicio, identidad y acción. Así que os animo a plantearos este verano, a pensar, a meditar cómo podéis invertir una pequeña parte de vuestro tiempo en discipular a otros y cómo seguir al mismo tiempo siendo discipulados, qué necesidades tenéis y por favor compartirlas, hablad de ellas. Esta categoría sí que os va a gustar. Adultos jóvenes. Esto suena perfecto, ¿no? Yo de mayor quiero ser un adulto joven, de verdad. Aquí nos sumamos todos, ¿no? Adultos jóvenes. Invertir en propiedades es legítimo. Es de tener coco, de tener cabeza, es de ser estratega, ¿no? Yo soy malísimo para eso, ya me enseñaréis. Tener una multipropiedad de vacaciones en las Canarias es fantástico. Por favor, invitadme. Comprarse una caravana o una autocaravana y viajar es maravilloso. Uno de mis sueños es recorrerme Europa en autocaravana. No sé si, creo que no lo podré hacer. Pero dejadme recordaros una cosita. La mejor inversión que podéis hacer, la mejor herencia que podéis dejar,
el mejor legado que podéis dejar es formar a otros en la fe en Jesús y en el compromiso con el Evangelio por medio del servicio. Es lo más maravilloso que vais a experimentar en vuestra vida. Así que os animo también a plantearos cómo podéis en este momento de vuestras vidas, en estas circunstancias, cómo podéis invertir también una parte de vuestro tiempo en discipular a los que vienen detrás, a los que venimos detrás, y al mismo tiempo cómo podéis seguir siendo discipulados, porque también tenéis necesidades y me encantaría escucharlas y compartirlas. Y por último, los mayores. Los mayores, tenéis un grupo precioso. No he podido reunirme con vosotros todavía en este curso porque estaba acabando los estudios, pero tengo ganas ya de hacerlo, de que llegue septiembre para poder conocer un poquito más cómo funciona ese grupo. Os animo a no perder de vista el lugar que ocupáis en esta iglesia, porque ocupáis un lugar, tanto como cualquier otro. Os animo a no perder de vista el lugar que ocupáis como discípulos con tantísimos años de recorrido y de experiencia. Vuestro testimonio nos habla al resto de la iglesia. Y os animo a que sigáis pidiéndole en oración a Dios. Sé que oráis mucho, tenéis muchos grupos de oración, así que gracias porque la oración sostiene a la iglesia. Pero os animo a que le pidáis al Señor también que os siga ayudando a guardar ese equilibrio entre identidad y acción. Ese equilibrio entre seguir siendo formados en esta etapa de vuestra vida, al mismo tiempo que también compartís toda la trayectoria que habéis experimentado, todo lo que habéis recibido hasta ahora. Conclusión. Decíamos en mayo, a principios de mayo, que permanecemos en fidelidad al testimonio de la palabra y en el amor de Cristo. Permanecemos siendo guiados, motivados, transformados por el Espíritu Santo y permanecemos hasta el final. Esa es nuestra esperanza, que el Señor nos prevalecerá, nos preservará hasta el final. Esto solamente puede ser como discípulos. Esto solamente podrá ser una realidad siendo discípulos de Jesús. Cerramos hoy el círculo. Ser discípulo es crecer y madurar constantemente en nuestra fe en Cristo, al mismo tiempo que estamos comprometidos aplicándola en el servicio a otros discípulos. Así que os animo a considerar esas dos patas, identidad y acción. Señor, ¿cómo estamos siendo discípulos? Creo que es el año que viene que hacemos 60 años como iglesia, ¿sí? 60 años es una cifra maravillosa, ¿verdad? Algunos ya habéis pasado por ella. Será un momento muy bonito para conmemorar y para recuperar recuerdos, pero dejadme recordaros, y es la responsabilidad que tenemos hoy, recordar y tener presente. Solamente tenemos futuro como iglesia si somos una iglesia discípula que hace discípulos. Una iglesia discípula que reconoce esta prioridad e invierte, se entrega por completo a ello, confiando, y con esto acabo, confiando en que el Señor que inició la obra, os sabéis el versículo, la perfeccionará. Que así sea.